Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. En la sesión de hoy vamos a abordar las tesis y jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa relacionadas con la compensación de IVA, publicidad y asistencia técnica y beneficiario controlador. Y también vamos a comentar cómo pueden impactarnos en materia fiscal. Para profundizar en estos temas, hoy contamos con la participación de nuestros socios expertos en la materia, quienes compartirán sus conocimientos y experiencia con todos nosotros. Nos acompañan nuestros socios Rodrigo Cervantes, especialista en Derecho Fiscal, y Eduardo Arismendi, especialista en materia fiscal. Sin más preámbulos, damos la palabra a nuestro socio Rodrigo para iniciar con esta presentación. Muchas gracias, Dan. Buena tarde a todos. Espero que se escuche bien y gracias por incorporarse a estas horas, a las 5, poquito después de la hora de la comida. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico e interesante para ustedes, compañeros asistentes. Muy bien, iniciamos, Denis, por favor, con el primer tema. Vamos a platicar, Eduardo y yo, de un tema, la siguiente lámina, bien, de un tema que seguramente ya están muy familiarizados con él, pero queríamos dar una repasada al mismo y sobre todo con los efectos, que es lo que más ha causado naturalmente inquietud, los efectos de estas jurisprudencias que emitió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ustedes se preguntarán, o a lo mejor no, ¿por qué la segunda sala y la primera sala no? Bueno, porque la segunda sala de la Corte, que es en cómo se divide, es la que toca todos los temas en materia administrativas y fiscal. Recordarán de esta jurisprudencia y sus hermanas que causó tanto revuelo el año pasado, en las cuales la Corte hace una distinción fundamental presupuestaria, le llamaría yo, o cuidando el presupuesto, en el que nos dice básicamente que la compensación como figura civil, como medio de extinción de las obligaciones, es por sí sola suficiente para dos efectos prácticos. El primero es extinguir las obligaciones entre particulares. El segundo es que por medio de esa forma de extinción de las obligaciones, que es la compensación, de acuerdo al artículo primero B de la ley del IVA, puede tomarse como referencia para el concepto, compañeros, de efectivamente cobradas las contraprestaciones. Entonces, oigan, particulares, ustedes pueden utilizar la figura de la compensación perfectamente para extinguir las obligaciones entre ustedes. El SAT, ustedes mismos pueden tomar ese momento de la compensación para entender que se encuentran efectivamente cobradas las contraprestaciones. Lo que no pueden hacer, para lo que no es la figura de la compensación, es para pagarle el IVA a tu proveedor. Siguiente lámina, por favor. No puedes utilizar la compensación para pagarle el IVA a tu proveedor o compensar IVAs que a lo mejor recíprocamente se tenían a cargo y a favor. Y algo que no está aquí en esta lámina y les recuerdo de lo que platicamos el año pasado es lo siguiente. Si tú utilizas la figura de la compensación como medio de extinción del IVA, vamos a dejar, o sería igual a dejar al arbitrio de los contribuyentes la causación y la disposición, ¿sí? La disposición de un recurso que no es del contribuyente, que es del Estado. Entonces, en materia de figura, en materia de tributos, de impuestos, no puedo utilizar la figura de la compensación para efectos de pagarle a mi proveedor, a mi arrendador, el impuesto al valor agregado causado por las operaciones. ¿Por qué es importante esto? Pues parece de primaria, porque recordemos que el artículo 5 de la ley del IVA establece precisamente que uno de los requisitos para yo poder acreditar este IVA que me están trasladando mis proveedores es que esté efectivamente pagado.
Y en el efectivamente pagado no va a entrar la compensación como medio, me voy a expresar mal, de pago. Dicho bien, de extinción de la obligación con mi proveedor. Entonces esto, Eduardo, pues nos trae una serie de problemáticas de dos tipos, ¿no? Que ya nos vas a platicar tú ahorita. La primera es, ¿qué hacemos de aquí en adelante, no? Porque resulta que mi modelo de negocio, sobre todo intergrupo, descansaba mucho en la figura de la compensación entre las empresas. Y el segundo tema o problema de orden práctico es qué pasa hacia atrás. ¿Cómo ves, Eduardo? Sí, muchas gracias, Rodrigo. A ver, creo que nos causó una gran sorpresa, ¿no? De repente esta sentencia por parte del tribunal, en el sentido que, pues desde que estábamos, los que nos dedicamos a la contaduría, estábamos en la escuela, siempre aprendimos que una forma de extinción de las obligaciones justo era el tema de la compensación. Así había operado, ha operado muchísimos años y de repente sale esta tesis y nos viene a mover todo el esquema que actualmente, o bueno, que siempre habíamos estado desarrollando, ¿no? Y nos metemos en unos problemas prácticos, pues de manera impresionante, porque ahora lo que comentabas y como está la resolución, es que no es que te nieguen la compensación desde el punto de vista, hablando técnicamente cuentas por cobrar y cuentas por pagar, no es que esté prohibido como tal, sino lo que prohíbe propiamente es que a través de esta compensación se paguen los impuestos correspondientes. En este caso, que de un lado esté el IVA acreditable, el IVA trasladado, del otro lado de la otra compañía y al efecto de hacer esta compensación, pues nos lleve a un tema de neteo y dependiendo cuál de los dos lados fuera mayor, pues teníamos un impuesto a cargo o un impuesto a favor. Entonces, justo contra esa partida es donde estamos pues entrampados. El inconveniente grave que tiene esto es que hay muchos negocios en México que operan bajo esta figura y han operado durante toda la vida de manera intergrupo, pero también a lo mejor en operaciones hacia el exterior, ¿no? Con terceros. Y son modelos que están establecidos, que es de repente muy complicado mover este tipo de esquemas porque ya operativamente ya están preestablecidos. Y pues bueno, nos metemos en un problema práctico ya del lado de la parte de nosotros como contadores, aquellos que están encargados pues, de la contabilidad o de la determinación de los impuestos en diferentes rubros. Y los que menciono aquí son algunos de los ejemplos principales que vamos a estar teniendo en estas operaciones. El primero, obviamente, habrá que estar apartando, considerando el flujo de efectivo que necesitamos para efecto de poder fluir estos IVAs de un lado a otro para efecto de que se pueda dar tanto el acreditamiento, pues del otro lado el traslado del impuesto, independientemente que la operación principal se hubiera llevado a través de un esquema de compensación, inclusive que el propio CFDI hubiera establecido como medio de pago esta figura. Entonces, habrá que ir considerando estos esquemas o estos temas de flujo. Tesorería tendrá que estar pues muy precisa con el tema de los flujos para considerar que pues obviamente para dar los dos efectos del acreditable y trasladado, pues tengamos que hacer el flujo correspondiente. Hacia atrás, y antes de que se tomara esta medida, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues sin duda, yo creo que un efecto importante, Rodrigo, y para todos, es analizar cuánto es el impacto que yo traigo, que la empresa tiene por este tipo de transacciones. Para la autoridad es relativamente sencillo, lo digo sin el conocimiento técnico, pero de procesos o de tema de procesamiento de información, pero me parece que es demasiado sencillo que pueda filtrar a través de todos los contribuyentes que tiene su base de datos, pues determinar quiénes está emitiendo, recibiendo y emitiendo documentos con vías de compensación, pues que le ayude fácilmente para poder determinar a quién primero preguntarle, a través, puede ser inclusive desde una carta de invitación, y de ahí seguir todos los procesos que sean necesarios para que pues, la autoridad pueda empezar
que ya lo hace para empezar sus esquemas de fiscalización, ¿no? Entonces, creo que el primer, un simple macro, ¿no, Eduardo? Un simple macro exacto, de exacto, de parece CFDI. que sí. Así es, que ahí parece que sería relativamente sencillo, ¿no? Entonces, creo que uno de los primeros aspectos es justo cuantificar efectos de temas de flujo, evaluar en su momento, creo que el primer punto sin duda es cuantificar cuánto pudiera ser el impacto, el efecto, y una vez con eso, tomar decisiones respecto a declaraciones complementarias, con el inconveniente que esto implica, ¿no? El tema de abrir ejercicios que probablemente estén prácticamente por cerrarse, donde la autoridad pierda la facultad de revisarnos. Entonces, hay muchas aristas que tenemos que estar cuidando antes de tomar una decisión, pero sin duda, temas de declaraciones complementarias, tanto de lo que es el impuesto correspondiente, declaraciones complementarias de la DIOT, nos hemos encontrado ya negativas de trámites de devolución de impuesto al valor agregado cuando la autoridad encuentra que una forma de extinción de las operaciones o había compensación, entonces ya están negando, tiene ya varios meses este tipo de negativas. De por sí traemos un problema de flujo de efectivo dentro de las empresas. Trae recurrentemente saldos a favor, la operación te daba porque tenías operaciones intragrupo, inclusive con terceros, insisto, de compensación. Era un procedimiento normal, saldos a favor relativamente frecuentes o mensuales, en alguno dependiendo del tiro, el giro, perdón, de la empresa. Y entonces de repente estos flujos se detienen porque pues este esquema de compensación pues ya no es viable como lo veníamos conociendo, viene la negativa de la devolución y habrá que entrar en otros esquemas legales de procedimiento pues para poder seguir combatiendo esa posible negación, ¿no? Sin duda, revisiones electrónicas y facultades de comprobación. En la práctica nos encontramos que empezaron regularmente o lo que comúnmente se empezó a hacer es que la autoridad empezaba a hacer estas revisiones con aquellas empresas que solicitaban saldos a favor. Y actualmente ya esas se mantienen, pero adicionalmente han ido incorporando pues, cualquier tipo de negocio. Entonces, no es condición a que tú tengas un saldo a favor para efectos de. Tu audio, Eduardo. Perdón, se me apagó un poquito. Entonces, no es condición a que la empresa tenga saldos a favor para que haya una revisión en específico. Entonces, actualmente, pues ya tenemos revisiones normales, secuenciales, donde al momento de que la entidad haya hecho algún tipo de compensación, pues tengamos estos inconvenientes y ya nos estén haciendo estas revisiones electrónicas, pues bajo cualquier figura que tenga la autoridad fiscal, ¿no? Tenemos también pago de actualizaciones y recargos. Una vez que los efectos del impuesto a cargo se haya generado, entonces, pues este impuesto a cargo pues por efectos de no acreditamientos a través de la figura de compensación, pues nos va a generar accesorios en la determinación del impuesto. Entonces, bueno, Rodrigo, para todos los que nos acompañan, la verdad es que es un análisis arduo, dependiendo, me queda claro, del volumen de la compañía, pero sin duda se vuelve un tema que tenemos que tener perfectamente claro, evaluado, cuantificado e inclusive pues con varios esquemas para toma de decisiones respecto a este tema. Entendería yo y don Rodrigo, no sé si coincidas, pues desafortunado, ¿no? En cuanto a la propia resolución que ya nos comentas, ¿no? Hay dos temas, todas estas problemáticas presentan desde el punto de vista de litigio dos consideraciones negativas, como lo dices tú, ¿no? Yo me acuerdo antes de estas jurisprudencias cuando el dolor de cabeza era la fecha cierta de los documentos, ¿no? Ahora resulta que el método de compensación que hasta tu CFDI te permitía va a ser un problema, sobre todo para ustedes, contadores, abogados, clientes, amigos, que solicitan devolución, que tienen recurrencia en las solicitudes de devolución. Ese sería, yo creo, el rubro más inmediatamente afectados porque estamos, por la naturaleza del trámite, estamos llamándole a la autoridad a que nos revise, ¿no? Eh,
Yo te diría, Eduardo, que para los que no están en ese esquema de solicitar devolución recurrentemente, este ejercicio que acertadamente recomiendas, lo tienes que hacer, mas no nos apresuremos a presentar las declaraciones complementarias y hacer los pagos y demás. El análisis es mucho más profundo que eso, ¿no? Decía que había dos temas. Ese, el que lo que veníamos haciendo resulta ser que ya no se puede hacer y, y la naturaleza de la jurisprudencia en sí. Muchos de ustedes el año pasado nos preguntaban, este año todavía, Rodrigo, pero si a mí me revisan ahorita ejercicios anteriores al 23, no me pueden aplicar esta jurisprudencia porque sería retroactiva. No funciona así. La retroactividad de la ley es muy distinta a la retroactividad de la jurisprudencia. Me explico. La retroactividad de la ley, que ustedes bien conocen, no me puedes aplicar, imagínense que esta jurisprudencia es del, no sé, mayo del 2023. Si esto fuera una ley, todo lo que ocurrió antes del mayo de 2023 no me lo puedes afectar con la nueva ley. Esa es la retroactividad básicamente reducida. La jurisprudencia no funciona así. Como esta es una jurisprudencia de interpretación en la que nos está diciendo, no es que yo te lo prohíba, nos está diciendo, nunca pudiste, ¿sí? No nos está diciendo ahorita, ¿qué crees? Resulta que de aquí en adelante no lo vas a poder porque nos dimos cuenta que no se puede. No, lo que hace una jurisprudencia de interpretación, como es la que estamos analizando, está diciéndonos, es que nunca pudiste utilizar la competencia, nunca fue factible. Y la ley de amparo nos establece la retroactividad de la jurisprudencia, protege, compañeros, protege el principio de retroactividad de la jurisprudencia, protege al universo de contribuyentes que ya tenían iniciado un medio de defensa previo a la entrada en vigor de la jurisprudencia. Repito, que ya tenían iniciado un medio de defensa que tenga relevancia el tema de fondo con ese medio de defensa, no me la pueden aplicar. Así es como debemos entender la jurisprudencia, la irretroactividad de la jurisprudencia. Si sale una jurisprudencia durante la vida de mi litigio y me afecta, no me la podrán aplicar. Pero si como la mayoría de ustedes y de nosotros no tenemos un litigio iniciado por este tema de compensación, no aplica, no opera la protección de la retroactividad de la jurisprudencia. Entonces, esos son los dos problemas con los efectos que yo veo, ¿no? El, el, el que me dices que lo que podía venir haciendo nunca lo pude haber hecho y que esta jurisprudencia me la pueden aplicar en cualquier momento. Entonces, el análisis de los efectos en nuestras empresas al amparo o al contexto de esta posibilidad por parte del SAT de podernos aplicar esta jurisprudencia en una revisión. Yo inclusive te diría, Eduardo, que de los temas que estamos platicando hoy, este es el más sensible. Este es el más sensible por los efectos de esta jurisprudencia. Acerquémonos, platiquen con nosotros, platiquemos con ustedes en qué situación se encuentran cada una de las empresas de su grupo para poder tomar una determinación en cuanto a me muevo, no me muevo, me quedo quieto. Personalmente, Eduardo y yo platicábamos que no vemos una campaña, no existe, no vemos en un futuro cercano una campaña masiva de cartas de invitación o revisiones electrónicas o qué sé yo para revisión de estos contribuyentes, pero también pues en el horizonte se ve un déficit presupuestario que de alguna manera se va a tener que llenar, ¿no? Eh, esto, esto esto es un riesgo. Si hiciéramos un análisis FODA fiscal,
ahí, este está ahí en las amenazas. De acuerdo, sí, creo que no, esto es un tema de cuantificar, tener números y análisis en la mano y con eso guardarlo ahí en el momento cuando sea necesario. Si ya tienes la revisión, lo acabas de comentar, una de las grandes dudas justo que daba, ¿no? Oye, esto puede ser o no retroactivo, lo acabas de decir demasiado, muy, muy claro. Entonces, bueno, pues bajo esta explicación y bajo este concepto de retroactividad, pues sin duda se vuelve indispensable la cuantificación, análisis, escenarios para poder tomar decisiones al respecto. Completamente de acuerdo, Rodrigo. Bien. Y luego habrá que tomar una determinación, Eduardo, como un consuelo. Oye, pues si no me vas a dar el derecho de acreditarlo, pues podré deducirlo, que también habría que analizarlo cliente por cliente, contribuyente por contribuyente. La deducción y sin duda del otro lado, que nos van a cobrar el IVA sí o sí, ¿no? Entonces, porque me parece que la decisión o el efecto van por el lado de justo del tema del acreditamiento. Entonces, pues de un lado sí nos vamos completamente al otro extremo y del otro lado el justo ese efecto de cobrarme el impuesto por efecto del la propia causación y pago del impuesto. Entonces, la verdad es que son varios aristas las que habrá que estar considerando antes de cualquier revisión sorpresa. Lo decías ahorita, con todos los programas sociales que trae el gobierno, pues cualquier forma de fiscalización y obtención de recursos, sin duda será bien aceptada por parte del gobierno, ¿no? Entonces, Sí, habrá que estar listos en el sentido de tener información clara, precisa y que nos ayude para la toma de decisiones. sí. Sí, y nada más repito, ¿no? Esta es una jurisprudencia de la segunda sala que difícilmente o no se vislumbra algo que pueda hacerla, que la pueda echar para atrás, ¿no? No, no se me ocurre en este momento. Fuera de un colegiado, fuera de un, ¿cómo le llaman? De un pleno de circuito, pero no, es de la segunda sala. Bien, con esto terminaríamos el tema, Eduardo, del IVA, que es un tema que ya habíamos visto, ¿no? Por eso solamente la repasada y esto, sobre todo el énfasis en los efectos. Me gustaría que si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, Denise, ¿cuál es la dinámica? Sí, bueno, vamos a dar un espacio después de cada tema, igual para preguntas y bueno, poderlas responder. Igual si alguien quiere participar de manera directa, podemos activar el micrófono para que hagan la pregunta. Al momento tenemos Marco Reyes pregunta respecto al tema de compensación, ¿saben si las autoridades van a actualizar lo que el tribunal publicó? Una disculpa, creo que podemos, Si le podemos dar sí, el micrófono a Marco para que yo quisiera entender mejor la pregunta. claro, listo. Adelante, Marco. ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿Parece? Buenas tardes, Rodrigo, Eduardo. Estaba poniendo la pregunta y de repente la corté toda. Me refiero al, por ejemplo, aquí en la empresa ya decidimos desde que se publicó en el tribunal esta parte de la compensación civil, cascarear la información con los clientes para ya evitar la compensación. Nos resultó en un 80% bien y en un 20% mal. Y es a donde viene mi pregunta. La autoridad simplemente dijo es evita la compensación para que no tengas problemas a la hora de las devoluciones de impuestos. No nos puso cómo, y en el cómo es donde los que sí quisiéramos adoptar, ya no, ya evitar la compensación,
nos encontramos con que los clientes me dicen, de estos 20 conceptos que antes compensabas, de estos 15 sí los vamos a hacer y yo te emito una factura. Y de los otros 5, aunque parecieran que te los pudiera facturar, emíteme una nota de crédito. Entonces, esta lucha de conceptos entre saber qué sí puedes compensar y qué no puedes compensar, mi pregunta era si ustedes sabían si la autoridad va a refrescar esta información ya direccionando bien a los contribuyentes, digo, ya que tomó la decisión de evitar la compensación, direccionar bien a los contribuyentes a saber qué conceptos sí debes de emitir como factura el cliente al proveedor y qué conceptos debe emitir como nota de crédito, como descuentos normales del proveedor al cliente. Esa es mi pregunta, si ustedes han enterado, si la autoridad tiene planes o le ha llegado a sus oídos, oye, además de prohibir, tienes que dar las reglas de qué deben de hacer los contribuyentes para adoptar, evitar la compensación y facturarse entre ellos, porque entre los mismos tienen diferencias entre qué es descuento y qué es compensado. El descuento logístico, debo de facturarlo, no debo de facturarlo. Ese tipo de detalles siguen sin ser claros y nos traen vueltos locos para cuando queremos hablar con los clientes y decidir qué importe si debo de emitir nota de crédito, qué importe si debo emitir factura. No sé si quedó clara la pregunta. Sí, 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 Marco. Gracias. Mira, la verdad es que a través de las reuniones que se tienen con la autoridad y a través de síndicos, es algo que se ha estado solicitando, está en las minutas, en varios de los reportes que se tienen a través de síndicos y a través de los colegios, donde se ha hecho esa solicitud justo de aclaración a través de reglas, ¿no? Para que pues, no quede duda de cómo debo de emitir o no emitir un documento. La respuesta, hasta donde tenemos entendido, es que lo van a revisar o están trabajando en estas famosas reglas. Sin embargo, desafortunadamente, como bien sabes, no ha salido, no lo tienen, no lo tenemos claro. Yo creo, y es un punto completamente personal, yo creo que no se va a mover sino hasta el final de año, si es que deciden moverlo. Ahorita, con el tema de elecciones, cambios probablemente en todas las administraciones, sobre todo en puestos donde son los que autorizan las reglas, difícilmente yo veo que pudieran publicar algo. No creo que vaya a pasar, por lo menos yo creo que va a ir como que a tender hacia el segundo semestre, prácticamente, no sé si el último trimestre del año, donde pudiéramos, en su caso, tener algo. A la fecha, sí está contemplado, sí se ha mencionado en estas reuniones, pero pues hasta ahí nos hemos quedado desafortunadamente. Y coincido, es una problemática porque hay con quien te puedes poner de acuerdo, ¿no? Y del otro lado, hay una, a lo mejor, lógica en cuanto a la operación y documentación, pero pues como dices, ese 20% que tú tienes, desafortunadamente a lo mejor no tienen la misma forma, a lo mejor de analizar la situación y es un no, y entonces habrá que encontrar la forma pues, más adecuada para documentar las operaciones que dices, ¿no? Entonces, sí está en el plan, pero desafortunadamente no sabemos cuándo puedan tener algo un poco más claro, ¿no? Gracias. Buenas tardes, Obed. Eh, de acuerdo. Por el momento no tenemos más preguntas. Muy bien. Si se gustan, avanzamos con el siguiente. Ok. Bueno, el siguiente tema, que es una jurisprudencia de nuestro Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para quienes tengan de mi edad para arriba, se acordarán cuando le llamamos el Tribunal Fiscal de la Federación. Eh, Denise está muy chiquita, no se acuerda de eso, no lo tocó. Entonces, vamos a llamar el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal emitió una sentencia, una jurisprudencia, compañeros, interpretando el convenio para evitar la doble tributación en materia de ISR con Países Bajos. Sin embargo, podemos quitarle el nombre y apellido de Países Bajos y ponerle Estados Unidos, Canadá, Argentina, Inglaterra, España. ¿Por qué? Porque lo que interpreta son unos artículos, un par de artículos de los convenios que tenemos firmados como país con el resto de los países, con el resto de los estados, que es lo mismo en todos, ¿no? Y el tema se llama
beneficios empresariales y se apellida asistencia técnica y publicidad. ¿Cómo inició este problema que es en su esencia, en su columna vertebral, un problema o no un problema, pero un tema de mera interpretación jurídica? Nada más. No trae fondos de proporcionalidad, no trae fondos de evasión, nada. Es simplemente un envío de leyes de una a otra y todo inicia con el artículo 7, en este caso de este convenio. Voy a empezar por la conclusión. La conclusión es que la asistencia técnica, los conceptos, los pagos que hacemos por asistencia técnica y publicidad a otras jurisdicciones, no, no los podemos catalogar como beneficios empresariales al amparo de los convenios para evitar la doble tributación. Repito, no se consideran beneficios empresariales los pagos por asistencia técnica y publicidad al amparo de los convenios para evitar la doble tributación. ¿Por qué, Rodrigo? Bueno, todo estriba por una gran omisión, o todo inicia en una gran omisión. Y esa gran omisión es, si podemos, la siguiente lámina, Denis, por favor. Esa gran omisión la contiene el artículo 7, uno arriba, por favor. El artículo 7 de estos tratados para evitar la doble tributación. ¿Por qué? Porque el artículo 7 de los tratados, de los convenios, no nos define qué debemos entender por beneficios empresariales. Pero como los convenios, los tratados, le decimos los abogados, son organismos vivos, el mismo tratado, el mismo convenio nos indica en su artículo 3 que cuando un concepto, una figura, no venga definido, si podemos ir una lámina arriba, por favor. Sí, gracias, gracias. El artículo 3 nos establece que cuando un término no esté definido, a menos de que su contexto se infiera una interpretación distinta, ¿quién nos tiene que dar el significado de ese término no definido? A la legislación de cada estado. En este caso, la legislación mexicana. Para la legislación mexicana, ¿qué es un beneficio empresarial? Ya que el convenio no me dice, el artículo 3 hace algo que se llama reenvío en materia jurídica, envío a la legislación mexicana. Y ahora sí, Denis, la siguiente. Resulta que la legislación mexicana, la solución que nos da este problema nos lo da en miscelánea. Y en miscelánea nos establece esta regla, ¿no? Nos dice que para los efectos del artículo 7, de nuevo, beneficios empresariales, vamos a entender por beneficio empresarial, a los ingresos que se obtengan por la realización de las actividades a que se refiere el artículo 16. Entonces, de estar analizando el convenio, el tratado, aterrizamos en un lugar muy común del día a día, que es el artículo 16 del Código Fiscal, para saber, para identificar los ingresos por actividades empresariales. Y ustedes recordarán que el 16 nos dice, ¿no? Se entiende por actividades empresariales todas las comerciales, las industriales, las agrícolas, las ganaderas, las de pesca o las silvícolas. Y luego nos desdobla las agrícolas, que no es el tema de este análisis. Y recordarán ustedes siempre que leemos el 16, nos vamos al Código de Comercio, ¿no? Actos de comercio. Y resulta que ni en actos de comercio, aunque yo creo que por ahí caben en alguna, resulta que ni en el 16 ni en el Código de Comercio tenemos asistencia técnica y publicidad. ¿Por qué? Porque el artículo 15b del código, antes de irnos al Código de Comercio, el particular 15b nos dice que se entiende por asistencia técnica que la prestación de servicios personales independientes. Entonces, si es una prestación de servicios personales independientes, no entra dentro del 16, no entra como un acto comercial,
no entra como una actividad empresarial. Entonces, regreso a la interpretación al tratado, escalando esta escalerita del 15b, pasando por el 16 de código, llegando al 2.1.34 de la miscelánea, y nos traemos todo ese bagaje para concluir en que la prestación de un servicio personal independiente, que es la asistencia técnica, no cae dentro de la definición de beneficio empresarial que la legislación mexicana le aporta al convenio para evitar la doble tributación. Por eso decía yo que esta jurisprudencia del Tribunal Fiscal es un ejercicio meramente de interpretación legal, de, de, de supletoriedad, y no hace mención alguna a algún tema de proporcionalidad legislativa o tributaria o fondo para evasión fiscal, qué sé yo. No, no, no. Simplemente te dice, de este artículo me brinco a este, me brinco a este, me brinco al otro, y resulta que la asistencia técnica no es un beneficio empresarial. La siguiente, por favor. Ahora bien, la siguiente. Y ahorita nos platicará Eduardo de las retenciones. Esto, a diferencia de lo del IVA, es una jurisprudencia del Tribunal Fiscal, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué significa? Significa que el camino o la historia no se ha acabado. ¿Para quién es obligatorio esto? Esto es obligatorio para las salas regionales del tribunal, las salas metropolitanas en caso de la Ciudad de México, del Estado de México, las salas de Occidente, las salas del suroeste, del noroeste, del norte. Para las salas del tribunal, esto es obligatorio. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque como litigante les digo, si nos vamos al recurso, el SAT, a pelear algo, una determinación en ese sentido, el SAT no nos va a otorgar la razón. Y nos vamos a ir al tribunal. Y en el tribunal aplicarán esta jurisprudencia en contra del contribuyente. ¿Eso significa que se nos acabó nuestras posibilidades de defensa? No, porque esta jurisprudencia no es obligatoria ni para juzgados de distrito, para tribunales colegiados de circuito, que sería el juicio de amparo directo, y tampoco, mucho menos para la Suprema Corte, ¿no? Entonces, ahí está la historia, Eduardo. Tenemos esta jurisprudencia del primer tribunal al que vamos a acudir, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes fiscal, pero todavía queda más camino por recorrer, es decir, no todo está perdido, ¿sí? Eh, aquí más que nada es evaluar. ¿Sabes qué? No, no, ni siquiera todavía es el momento de evaluar. Aquí creo yo, Eduardo, salvo tu mejor opinión, es estar muy al pendiente con sus abogados, con sus asesores, en qué va esta historia, porque esta historia se impugna. Esa historia le falta para ver en qué vamos, ¿no? Y esa es la historia de esta jurisprudencia novedosa en materia de asistencia técnica y publicidad. De acuerdo. Y de hecho ya nos venían anunciando este tema, ¿no? Si no me recuerdo, la reforma de 2010 cambian esta parte, sale, esta regla que comentabas ahorita, ya tiene varios años, donde justo decían, o el propósito que México tenía era que todo aquello que debiera considerar como beneficio empresarial a través del artículo 7 de los tratados que tiene México firmados, no tendrían que forzosamente que calificar como justo esta actividad empresarial. Y entonces, pues ahí nos agarraban todo el tema de servicios personales independientes, conceptos de asistencia técnica, sale la regla y ahí hay un freno, por lo menos de avisar que la autoridad en materia de regla miscelánea ya no estaba de acuerdo. Creo yo, y bueno, tú como experto, creo que yo probablemente no con el suficiente peso, pero ya nos venía anunciando un poco. Y en el transcurso de estos años hay había varios precedentes respecto a este tema
Si no mal recuerdo, en el año 2017 hay una modificación en el tratado con México, con España, donde justo a través de protocolo se mencionaba que o México y España reconocían que el concepto justo de asistencia técnica calificaba bajo una figura de beneficio empresarial, ¿no? Entonces, pues, como que daba cierta certeza desde el punto de vista tuyo en el tema legal, pues creo que sin duda este tipo de temas o argumentos pues ayudaban en todo el tema de la elaboración y el probable juicio o cualquiera de las etapas que pudiéramos tener. Entonces, con todo y que ya venía un aviso, llega esta jurisprudencia, como ya lo comentaste, y hacemos un alto en el camino nuevamente, ¿no? Y establecemos oye, bueno, y si ya tengo este inconveniente, nuevamente es sencillo para la autoridad poder determinar aquellos complementos, aquellos FDIs que se realizan, puede ser a través con la facilidad de la regla miscelánea, emitirlos en enero del siguiente año, todos los pagos que hayamos realizado al extranjero. La verdad es que se vuelve relativamente sencillo el que lo pueda identificar. Yo creo que la postura de la autoridad sin duda va a ser, pues revisa, pregunta, y en el Inter, pues vamos viendo qué va pasando. Ya, afortunadamente, como comentas, hay todavía varios escalones que aprovechar y estar listos. Y aquí creo que principalmente la recomendación es, igual, revisar los pagos. Creo yo que deberíamos de analizar, tener perfectamente nuestra matriz de pagos al extranjero analizada con el documento, el contrato, qué es lo que dice la ley mexicana, qué es lo que dice el tratado y aquellos argumentos que nos puedan servir justo para tener estos files o esta información lista para que en su caso de que en algún momento llegara, tener nuevamente varias alternativas de decisión. ¿Puedes pasar a la siguiente, Denny, porfa? Nada más una precisión, Adelante, adelante. una precisión. Tú mencionabas hace unos momentos sobre estas cuestiones de los comentarios y algunas otras temas extrajudiciales sobre esto de la asistencia técnica. Yo le veo buenas perspectivas a que esto acabe de manera benéfica para el contribuyente en la Corte, porque la Corte misma es la que nos ha dicho que los comentarios a los modelos de los convenios son fuente de interpretación de este tipo de asuntos. Y este asunto, como les menciono, ¿no? O sea, no hubo un análisis profundo. La jurisprudencia simplemente lo que hace el tribunal es establecer los brinquitos que debemos de dar para interpretar, más no para desentrañar el sentido del beneficio empresarial. Y me parece que al final del día un análisis bien planteado por los abogados te lo van a tener que resolver en el sentido de lo que el sentido de este beneficio empresarial de la figura dentro de los convenios debe de gozar, ¿no? Entonces, yo le auguro un buen pronóstico. Por ahí nos preguntan, Eduardo, que si sabemos si lo impugnaron la sentencia del tribunal. Tengo entendido que sí, mas no ha habido resolución. Sí, ya se tardó mucho, pero en estos temas trascendentales, compañero, quien haya hecho la pregunta, suelen ser más tardados, ¿no? Por la trascendencia. Perdón, Eduardo, adelante. Ah, no, no, al contrario, y bueno, y justo con esta, como ahorita comentas, ¿no? Y con la pregunta que hacía Rubén, pues la verdad es que son temas que van a impactar directamente en la recaudación, ¿no? Porque tiene el impacto justo de la retención, tiene el impacto justo del tema de la deducibilidad o no deducibilidad de la transacción, entonces tiene nuevamente varios impactos. Y aquí, de manera, de un breve resumen, pues el artículo 167 de la ley de renta en lo que es el título de pagos al extranjero, nos da la definición de asistencia técnica, publicidad y los conceptos y los porcentajes de retención que deberían de aplicar. Para efectos de la ley mexicana, pues conocemos esa aplicación del 25%. Entonces, un ejemplo de 1 millón de dólares, para que sonara un poco más atractivo, pues la tasa de retención que debería estar aplicando el contribuyente mexicano, pues es el 25%, 250,000, y enterar un efecto neto o enviar un efecto neto al extranjero de 750. Pero si nos vamos al tratado y como siempre o como regularmente lo resolvíamos es siempre y cuando la empresa residente en el extranjero
que fuera residente en el extranjero tuviéramos un tratado para evitar la doble tributación, y garantizando y soportando el tema de justo la residencia fiscal, pues nos vamos al concepto o nos íbamos al concepto de beneficios empresariales, y por lo tanto la tasa de retención, exentábamos la operación y no existía esta retención, ¿no? Eh, Ahora, con esta tesis que ya comentábamos, algunos de los tratados, bajo la figura de regalías, específicamente en regalías, la mayoría de los tratados que tiene firmados México habla o maneja una tasa de retención del 10%. Entonces, sin duda se vuelve indispensable el hacer este análisis, esta evaluación, inclusive, ¿no? El análisis propiamente del contrato, y revisar, pues, qué concepto podría darme más certeza, obviamente con el soporte adecuado, con el análisis necesario, para que la operación y la resolución que se pudiera concluir por parte del contrato, pues a lo mejor me diera más certeza, porque ahorita con este tipo de resoluciones, específicamente si meternos en un tema de litigio y nos llegara una revisión, pues no me queda duda que la autoridad lo que va a buscar es una retención del 25%. Ese 25% que se realizó hace 4 años, 9 meses, que todavía tiene facultad de analizar o de revisar, pues lo que va a hacer es, me parece que de manera lógica, es liquidarla. No hubo retención, el 25%, en el ejemplo que ponemos aquí en la lámina, pues por lo menos esos $250,000, pues actualizados con los accesorios correspondientes, se va a volver una cantidad importante. Obviamente, es un ejemplo numérico, pero que sin duda esta resolución podrá traer una complejidad y un tema, pues nuevamente, de desembolsos que pudieran generar desembolsos importantes. Afortunadamente todavía, como comenta Rodrigo, hay todavía cierto camino que podamos recorrer y defendernos. Sin embargo, ya nos está tocando que la autoridad ya está tocando la puerta, ya nos está revisando, nos está preguntando por este tipo de pagos al extranjero, y obviamente lo que cuestiona pues son las retenciones correspondientes, que en la mayoría de los casos, insisto, siempre y cuando haya existido tratado, no se realizaron, ¿no? Rodrigo, no sé si quieras agregar algo adicional en este No, punto. en este punto no, a lo mejor más bien abrir a los comparecientes, diríamos los abogados, algún comentario, preguntas que llegan a tener. No. Tenemos una pregunta de Ricardo. Eh, Igual, bueno, abro el micrófono para que pueda participar. Listo. Adelante, Ricardo, si gustas. Sí, gracias. Muy buenas tardes y gracias por el tiempo. Mi pregunta es en relación a qué efecto tiene actualmente el acuerdo multilateral con los tratados que actualmente tienen firmados México. Fíjate que, Ricardo, que es una muy buena pregunta. Sabemos, la mayoría, podemos estar involucrados en este tema de pagos al extranjero. Sabemos que el MLI sale o inicia su vigencia a partir de este año. Y la verdad es que desde el punto de vista operativo práctico, hay muchísimas dudas todavía. ¿A qué le vamos a dar certeza? ¿Al bilateral o al multilateral? Aunque creo que un punto que valdría la pena considerar es que en el multilateral, se han enfocado, o parte de los análisis, algunos se han enfocado primordialmente al concepto de establecimiento permanente. Yo creo que por lo menos hasta el momento no hay una postura, me atrevería a decir que inclusive en materia internacional, no existe como tal una postura de cuál debería de prevalecer. Sin embargo, creo que las autoridades fiscales sí lo van a poder estar considerando cuando a ellos les llegue a beneficiar algunos de los conceptos que vengan en el MLI, ¿no? Sobre todo para esquema de fiscalización, y posteriormente, bueno, seguir los procedimientos que correspondan. Pero es una gran interrogante tu pregunta, porque ¿a qué le damos certeza? ¿O a qué le damos mayor validez o mayor peso? ¿Al multilateral o a los bilaterales que actualmente tiene México? Porque finalmente no es que el multilateral venga y sustituya, ¿no? O derogue todo lo que ya tiene firmado México, sino los dos se mantienen yo entendería, de mi punto de vista como computador,
yo entendería que tienen pues similitud en cuanto al tema de la jerarquía y la aplicación de sus disposiciones, ¿no? Sí, va a ser una cuestión, Ricardo, de especialidad. Vamos a resolver los conflictos de la norma en el ámbito de validez respecto a la especialidad, ¿no? ¿Cuál de los instrumentos va a traer el tratamiento específico del caso que nos esté ocupando, ¿no? Ahora, Eduardo, recuérdame, te traigo ahorita la mente en blanco sobre Estados Unidos, si al final lo adoptó. No, Lo adoptó. Estados Unidos no lo adoptó. Lo adoptó. Hay alrededor de 67, 70 países los que firman este acuerdo multilateral. Una de las excepciones es, como creo que regularmente pasa en este tipo de negociaciones, Estados Unidos no está dentro de este convenio, ¿no? Así es. Entonces, era un tema de especialidad, estimado Ricardo. México firma todo y todo así, sin ver casi casi. Entonces, será un tema de especialidad lo que diga el convenio con el tratado. Pero que si el convenio lo dice y es con un país que firmó, lo más seguro es que un tribunal se inclina a lo que diga el MLI. Muchísimas gracias. De nada. Con gusto. El No sé si siguiente, alguien tenga algún otro tema, creo que no. Sí, creo Adelante, que por el adelante, momento adelante, no hay David. más preguntas. gracias, Denise. Gracias, Denise. Bueno, el siguiente tema también de mucha actualidad y poca observancia, no lo digo a manera de regaño, pero de recordatorio, y de poca observancia es el tema del beneficiario controlador, al que México le entra un poquito tarde, sin embargo, le entra por fin el grupo eh, de fiscalización internacional, el grupo de acción de fiscalización internacional, y nos impulsa, de alguna forma obliga a tener dentro de nuestra legislación todo el tema del beneficiario controlador, todo lo que ya platicamos hace un par de años, ¿no? Miren, a raíz de la entrada en vigor de estos artículos del Código Fiscal de la Federación y de las reglas misceláneas, hubo básicamente dos grupos de quejosos, para utilizar el término correcto de amparo, dos tipos de quejosos: los fedatarios públicos y el resto de los contribuyentes o de las empresas o de las personas. Los fedatarios públicos van a la corte y por temas muy específicos de ellos, que les atañen en obligaciones de ellos, van y se quejan principalmente, Eduardo, de lo siguiente. Dicen ellos: oye, tú me estás obligando a cerciorarme de determinados datos para la identificación del beneficiario controlador y a conservarlos actualizados y demás. Entonces la corte le dice: a ver, espérate, tranquilo, ya sé a dónde vas. Estás diciendo que tú como notario público no tienes control, como fedatario público, no tienes control para actualizar la información y no tienes por qué tenerlos. A ti solamente se te obliga a recabar al momento de la constitución y demás relativos la información. Toda la actualización y conservación y demás le aplica a la empresa en sí. ¿Sí? Entonces, por ese lado, la corte, compañeros, decide: estas quejas que tú me estás haciendo, notarios, no proceden, es constitucional. Ahora me voy a ocupar de todos los demás de ustedes. Y el resto de los contribuyentes, para resumirles lo que nos dice la corte, son dos pilares. Los contribuyentes se quejaron que la reforma en sí era inconstitucional porque no había una debida motivación respecto a la instauración de estas medidas en la legislación mexicana. Oye, ¿por qué me pides todo esto? No nos dices en la exposición de motivos la necesidad, le llamamos nosotros la proporcionalidad legislativa de la medida. Entonces la Corte hace una prueba que le llamamos un test de proporcionalidad y dice: mira,
sí está soportada en la exposición de motivos, y lo que hacen es básicamente citar al Congreso, que a su vez cita, Eduardo, a la GAFI, y es lo que hace un vaciado en la jurisprudencia de decir, mira, estas medidas son indispensables para poder identificar al beneficiario controlador y ayudar en materia de evasión fiscal entre los estados, entre los países, y por lo tanto, tu queja de inconstitucionalidad sobre la desproporcionalidad de la medida, ¿qué medida me refiero? La identificación y todas las reglas del beneficiario controlador, esas son las medidas, sí pasan el test de proporcionalidad. Por lo tanto, no son inconstitucionales en ese pilar. El otro pilar, oye, tú en el 32-B cuáter del Código Fiscal de la Federación, dices que deben de cumplir personas morales, fideicomisos, contratos o cualquier otra figura prevista o cualquier otra figura, debes de cumplir con esto. Entonces, ahí los abogados y las empresas ven una oportunidad y dicen, oye, esto de cualquier otra figura me deja en una incertidumbre jurídica y violenta mi derecho humano a la seguridad jurídica. La siguiente, por favor, Denise. Y la Corte, al hacer su análisis de los artículos de código y de la miscelánea, de nuevo nos dicen, mira, tanto el GAFI, el Grupo de Acción de Fiscalización Internacional, como el Foro Global, tienen el mandato de evaluar a los países para configurar la disponibilidad y accesibilidad por parte de las autoridades tributarias de información confiable y actualizada de los beneficios controladores. Por lo tanto, México tiene este compromiso ineludible para que nuestro país cuente con un marco jurídico que garantice el cumplimiento de los estándares mínimos de transparencia. La siguiente, por favor. Entonces, esto que diga cualquier otra figura no te causa un perjuicio. Es más, dice la resolución, es más grande el interés público de que cumplas con estas medidas que la afectación que como individuo, ya sea un grupo empresarial o una empresa, que como individuo quejoso tienes de la aplicación de estas disposiciones con las que te estás peleando. De hecho, concederte la suspensión causaría una afectación mayor a la sociedad que tú lo que puedes ganar al otorgarte la suspensión. Esto significa que por lo menos lo que se ha impugnado de las normas del beneficiario controlador han sido declaradas como constitucionales. La defensa que nos queda y que yo los invito a analizar en caso de que se encuentren ante una revisión sobre este tema, que para allá vamos, ahorita Eduardo nos platicará, es que más que constitucionalidad, pensemos en la aplicación en sí del 32-B, Cáter y hermanitos, así como la miscelánea, que pueden llegar a ser muy cuestionable en caso de un acto de autoridad. Es tan complejo estos dos artículos legales y la miscelánea que, que la multa que pretende imponer la autoridad va a enfrentarse a un problema verdadero de tipicidad. ¿Recuerdan la tipicidad? Que la conducta infractora tiene que encuadrar perfectamente bien dentro de la norma incumplida para que me puedas multar. Ahí está la defensa. Ahí está nuestras posibilidades. Pareciera ser abogados aquí que estoy diciendo algo muy simplón y evidente, pero por la complejidad de las normas del código en esta materia y de miscelánea, tienen una tarea muy interesante las autoridades fiscales para poder fundamentar y motivar una multa. No se trata de una declaración no presentada, presentada a requerimiento, de una pérdida indebidamente aplicada. Son normas complejas. Y digo normas complejas como la Corte define las normas complejas. Son normas complejas cuya imposición de multa representa a su vez una complejidad para el SAT. Y ahí vienen, ya se empiezan a venir revisiones
yo estoy enterado de un par de asuntos y, y al atender sus preguntas y respuestas, Eduardo, creo que nos puedes platicar más de cómo es el contexto práctico de esto en este momento. Sí, de acuerdo. Finalmente, creo que es un concepto en el que habrá que poner mucha atención. Como decías, está ahí, no sé si olvidado propiamente, pero el hecho de no tener, y ojalá, y no son ideas, sino el hecho de no tener la obligación o la obligatoriedad de enviar esta información a través de un formato, a través de firmarlo, a través de no, con nuestra firma electrónica, es un expediente que tenemos que conservar, que tenemos que tener listo para en caso de que la autoridad en algún momento lo llegue a requerir, ¿no? Eh, es un documento, un file que sin duda no es tan factible tenerlo de un día para otro. Claro. Regularmente, cuando nos están haciendo este tipo de solicitudes directamente por la autoridad, pues nos van a dar 15 días para poder estructurar el expediente. Entonces, como una revisión relativamente de las normalitas, ¿no? Y entonces nos vamos a meter en un problema, un inconveniente de andar con las prisas y sobre todo tratar de contar con la información, creo yo, extrema, un tanto extensa, que viene establecida en la resolución miscelánea, de toda la información y el nivel de detalle que necesita la autoridad, que podamos proporcionarle en el momento pues que nos sea requerido. Esta documentación, insisto, no es que se tenga que enviar como tal, como un tipo de declaración. Sin embargo, si es alguna información que debemos tener lista para cuando nos hayan o nos pregunten al respecto. Lo comentaba ahorita Rodrigo, también tenemos ya varios casos donde empresas primordialmente que lleguen a solicitar saldos a favor de IVA, en alguna parte de los requerimientos, los que vivan esto sabrán que son requerimientos eh, extremadamente extensos, son cantidades de hojas y hojas y hojas de requerimientos, y son estos formatos o machotes más bien ya preestablecidos, donde hay cosas que probablemente muchas no te apliquen, pero bueno, uno de estos renglones es justo el tema de documentame y proporcióname el expediente de beneficiario controlador que tenga determinada la empresa. Y como es un requisito, es parte de la información que forma parte de nuestra contabilidad, pues bueno, ahí la autoridad lo ha argumentado para tener, pues a lo mejor un buen pretexto para detener, dilatar, retrasar las devoluciones, pero es algo que ya lo estamos viendo. Oye, ¿Puedes Eduardo, cambiarle, por favor, Den? Eduardo, Sí. y curiosamente, a ver, todos los que están aquí lo saben. Me quiero imaginar un escenario donde viene dentro de mi requerimiento de la solicitud, de mi primer requerimiento de la solicitud de evolución, y nos Ujú. dice, no, intégrame y preséntame el expediente del beneficiario controlador, porque forma parte de la contabilidad. ¿Qué prefieren? ¿Que te nieguen la devolución en base a que no lo entregaste Ujú. o que te la tengan por desistido? Yo prefiero que me la niegues, porque si me la niegas, va a ser un juicio ganado. Pero no, te la van a tener por no, te la van a tener por desistido. Y hay que volver a presentar, hay que integrar, porque cuando se trata de requisitos que no son directamente relacionados con la devolución, que saben que la van a perder, lo que hacen muy fácilmente es que lo tienen por desistido. De acuerdo, sí, y así está. De hecho, aquellas empresas que ya traen devoluciones nuevamente por el tema de su giro, devoluciones recurrentes, ya tienes un cierto nivel de contacto con la autoridad, pues lo primero que llegan a decirte es eso, ¿no? Oye, a ver, esto no va a pasar, mejor desístete y vuelve a ingresar el trámite cuando tengas tu expediente completo. Entonces, Sí, pues ahí es la vuelta y volver a comenzar con el trámite, el inicio y todo lo que esto representa, ¿no? Y bueno, ese es uno de los ejemplos que actualmente ubicamos sobre donde están solicitando este concepto de beneficiario controlador. Sin embargo, creo que lo que ya también adelantaba Rodrigo y que entendí, si entendí bien, es en donde va a estar el punto importante de defensa, es cuando lleguen y se impongan estas multas, porque como podrán ver aquí en el cuadro, son multas bastante considerables
porque estamos hablando la infracción está tipificada en el artículo 88 perdón, 84, y ¿cuál es la infracción? Bueno, no obtener, no conservar, no presentar, no mantener actualizada la información o presentar la información de los beneficiarios controladores de manera incompleta. En cada uno de los renglones que acabo de mencionar de las fracciones de este artículo, la multa en el artículo 84N oscila, va a estar más o menos en el primer renglón entre 1,500,000 y 2,000,000 de pesos, 800,000 pesos y 1,000,000, 500,000 y 800,000 pesos. Pero lo donde se vuelve delicado es que esta multa es por cada beneficiario controlador que tenga la entidad jurídica, o la figura jurídica, o el fideicomiso, o la persona moral. Entonces, pues no me dejarán mentir, pero por ejemplo, en un concepto, en una figura, en un contrato de fideicomiso, Sí. pues puede ser bastante complejo, detallado, y un número muy importante de las personas que forman parte como beneficiario controlador de este fideicomiso, pues entonces el número se puede agravar, ¿no? Por poner obviamente un número, 20, 15, 10 personas que se vean beneficiadas o que tengan la figura de beneficiario controlador, pues esos 10, 15, 20, 100, lo que sea, multiplicado por cada uno, por estos montos que acabo de mencionar, pues obviamente se puede volver algo realmente representativo respecto justo a este tema de multas. Bueno, y ojalá que no sea el caso, pero si fuera el caso, pues bueno, ya nos adelantó un poco Rodrigo que podemos tener ahí un tema de impugnación. Sin embargo, creo que también la recomendación es trabajemos en estos esquemas, en estos expedientes, pues para tener la información lo más viable, fiable y confiable, y sobre todo grupos de compañías que pertenecen a corporativos extranjeros, pues donde la información todavía va a ser mucho más sensible, más compleja de poderla obtener al nivel de detalle que lo está requiriendo la autoridad. Entonces, pues es un tema ahí, la verdad es que no hay que echarlo en saco roto. Nuestra recomendación es trabajar, pues en la medida de lo posible, cuanto antes, este tipo de expedientes, tenerlos listos y sobre todo, que una vez que se tenga bien informado, cualquier modificación, actualización que tenga esta información, pues obviamente recabarla para tener nuestros expedientes al día, ¿no? Sí, mucho ojo con la parte de la miscelánea que nos obliga a implementar, Eduardo, temas de control interno, una especie de lo que hacen nuestros compañeros de consulting, ¿no? El Sí. control interno y tus protocolos para mantener la información actualizada. Que Se vuelve indispensable. puede ser Todos muy estos importante. procedimientos, como bien comentas, Rodrigo, de control interno, la verdad es que en este tema y en todos los demás que nos podamos imaginar van a ser esenciales en la documentación, en las pruebas que nosotros estemos mostrando frente a la autoridad respecto no solo a este tema, en cualquier revisión que nos encontremos. Inclusive, me atrevería a decir, pues obviamente a través del propio auditor externo, ¿no? Ya no tanto yéndonos a la autoridad, sino es un procedimiento que debemos seguir, tener la documentación soporte que tenga la sustancia de vida, la materialidad, todas las figuras o las cosas que ya actualmente nos cuestiona la autoridad, y enfocándolo justo en este tema, que nuestro expediente, déjeme llamarlo así, hable por sí solo, ¿no? Exacto. Sí, cuando estábamos analizando esto, socio, en conjunto con los demás, tuve déjà vus, tuve regresiones a todo el tema de protección de datos personales que descansan en tres pilares, ¿no? En el legal, en el tecnológico y en el de control interno. Esto es muy parecido, nada más que esto tiene que ver con lo fiscal y este sí va a tener una revisión de mucho más de cerca, ¿no? Es correcto. De acuerdo. Y algunos probablemente de los que estemos conectados ahorita en la llamada ya lo están viviendo, sobre todo como lo comentabas también al principio, Rodrigo, en el tema. Acercarte con cualquier notario para la constitución, escisión, fusión, transformación de cualquier sociedad, ya era requisito indispensable que primero tuvieras que llenar este cuestionario y darle la información de cuál era el beneficiario controlador para que la Dale, bien. operación y la información necesaria tendríamos que proporcionarla previo a la constitución o cualquier transformación de la sociedad, Sí, previo para que el notario pudiera tener este expediente actualizado y poder hacer
lo correspondiente, ¿no? De acuerdo. No sé si alguien tenga algún... Sí, hay una pregunta de Rubén Vera. Solicita si se puede ampliar lo que conocemos respecto al requerimiento de información del beneficiario controlador. Igual si gustas, Rubén, abro tu micrófono por si tienes algún especificación. Listo. Ok, no sé si nos escuchas, Rubén. Ah, perfecto. Sí, sí, nos comenta si podemos acá poner la respuesta. Igual si gustas, entonces ahorita en un momento más, lo indicamos por escrito. De acuerdo, sí, primordialmente ahorita lo respondemos, lo dejamos aquí en el chat, pero esencialmente lo que hemos visto va enfocado sobre todo en temas de trámites de devolución de IVA, es donde a mí me ha tocado ver este tipo de requerimientos en uno de los 20,000 puntos que solicita la autoridad de manera ya casi por, eh, condición. Entonces, ¿qué es lo que piden? Piden el expediente, que el expediente esté estructurado, armado, conforme la regla miscelánea, donde viene pues todo el detalle de información, con un detalle, pues, yo diría un tanto extremo, exagerado, de toda la información que nos van solicitando. No sé si con esto quede claro, de todos modos, complementamos un poco más en la respuesta que demos por escrito. Adelante, Den, Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, pero... el siguiente tema sería respecto a la cancelación de CFDIs. Adelante, socio. De acuerdo, pues mira, último tema que traemos para el día de hoy, creo que es de las pocas buenas noticias que podemos estar encontrando en materia de estas resoluciones y en términos concretos lo que establece es, y probablemente todos lo estuvimos viviendo, la autoridad decía que no se pueden hacer la cancelación de los FDI, no podemos hacer una cancelación. Marco ahorita comentaba justo sobre el tema de la aplicabilidad o de la función que tiene una nota de crédito. Creo que de manera general sabemos que las notas de crédito no son del todo bien vistas por parte de la autoridad fiscal. Es como un documento que nosotros como contadores se vuelve esencial, pues para efectos de la autoridad como que no es del todo correctamente visto. Entonces, eh, la idea es que si tú vas a hacer una reversión de una operación o vas a cancelar en su totalidad un CFDI, pues la idea que se tiene es que el negocio o como debería de operar es que canceles la operación a través de la emisión de un nuevo documento. Y esta cancelación y emisión de un nuevo documento, por lo menos lo que establece las disposiciones es que tienes que realizarlo dentro del ejercicio fiscal, pero pues sabemos que la vida no es extremadamente perfecta de compra-venta, ¿no? Yo compro, yo vendo y a lo mejor en un mundo ideal, pues no hay necesidad ni de devolverte nada, pero sabemos que la operación del día con día puede conllevar a muchísimas transacciones y operaciones posteriores al cierre. Entonces, esta sentencia lo que nos ayuda es que la resolución o lo que establece es que vamos a poder estar emitiendo estos documentos eh, hasta como fecha límite o hasta antes de la presentación de la declaración anual. ¿Le puedes pasar a la siguiente, Den, porfa? Aquí está bien. Y lo dejan justo estipulado, establecido en esta regla miscelánea 27147, donde establece que esta cancelación, pues vamos a poderla hacer a más tardar en el mes en que se deba de presentar la declaración anual. Entonces, pues déjeme llevarlo así tenemos hasta el 31 de marzo. Ahorita ya se vuelve esta regla inaplicable, pues porque ya pasamos el periodo, pero pues para el siguiente ejercicio habrá que estar pendientes que la regla siga vigente, que se vuelva a publicar y bueno, con esta regla creo que viene y ayuda a justo que esos esquemas o de esas operaciones pues que no son del común y que por alguna razón tenemos una necesidad de hacer
cancelación de un CFDI, pues bueno, nos veamos beneficiados a través de esta regla, ¿no? Entonces creo que esta se vuelve pues relativamente una buena noticia, por lo menos para documentar y tener adecuados y cerrados nuestros libros contables fiscales para efectos de nuestras declaraciones anuales, ¿no? Ahora me voy, Eduardo, a un caso extremo. Yo creo que tiene que ser un tema cuantioso para que valga la pena, ¿no? Pero desaparece la regla. Dado que es una sentencia, compañeros, una sentencia a contribuyentes, no es jurisprudencia. Y aunque lo fuera, hay que buscarle en lo individual y hay que esperar un acto de aplicación. Entonces, quiero emitir o emito, me lo rechazan, la nota de crédito, me voy al amparo. Seguramente para cuando me vaya al amparo ya habrán pasado y lo gane, ya habrán pasado, no sé, año y medio, dos. No tengo límite, porque la norma que me ponía el límite, esa porción normativa ya es inválida. Con esto te quiero decir que no sería necesario la regla de todos modos. La regla tal cual ahorita nos da Ok, un buen sitio. de acuerdo. Y creo que es muy válido el comentario, Rodrigo, porque justo pues de repente nos quedamos con esa idea, ¿no? Oye, pues esta regla la venimos aplicando ya hace 3, 4 años, y de repente de un año para otro ya no la quitan y te queda pues justo esa incertidumbre de, hijo, ¿y ahora qué hago, no? Lo acabas de comentar y creo que ayuda mucho para efecto de poder seguir manteniendo esta facilidad pues para efectos de dar cumplimiento pues a una operación normal, que es una cancelación de un documento, ¿no? Sí, y de nuevo, no me beneficia en automático la existencia de esto. Tengo que irme a pelear y como ya pasó la entrada en vigor, tengo que esperarme un acto de aplicación. Bien, De acuerdo. hay dos Pues preguntas. por nuestra parte eran los 4 temas que queríamos comentar con ustedes. Creo que hay una pregunta más. Hola Carlos, Sí, ¿cómo estás? Sí, sí, vamos a compartir, vamos a enviar la presentación para que ustedes puedan tener ahí la consulta. Y la otra pregunta es, ¿cómo debo tratar los gastos de marketing para el tratado internacional? Creo que, digo, habrá que revisar Trato. el país a lo mejor con el tratado con el que estés revisándolo y justo el tema del contrato. Fíjate, Carlos, que nos hemos estado encontrando revisiones también adicionales a lo que ya comentamos de asistencia técnica, publicidad, donde hay un tema de pago de regalías por concepto de marca y temas de pagos de publicidad e inclusive temas de pago de marketing. Y nos hemos estado encontrando que la autoridad los está rechazando porque dice, oye, a ver, si la marca no es tuya, ¿por qué gastas en marketing o publicidad si la marca ya bueno, pensando que hubiera sido tuya, pero ya no es, o es más, nunca ha sido tuya, de casa matriz, está en el extranjero, ¿por qué tú estás gastando? Porque entonces me estás haciendo 3 gastos que tienen que ver con la misma transacción o con el mismo efecto de origen del desembolso. Son 3 conceptos que la verdad deben de estar enfocados en uno. Entonces, no sé si para allá vaya tu pregunta. En el tratado internacional, insisto, creo que deberíamos de revisar a lo mejor de qué país, pero de entrada creo que, o podríamos tratarlo bajo la figura de regalía, pero habrá que cuidar muy bien si ya estamos pagando regalías por concepto de uso de marca, y ya también estamos gastando temas de publicidad y bueno, y este tema de marketing, que nos pueda estar perjudicando un tanto al momento de la pregunta que nos haga la autoridad fiscal, ¿no? Y no sé si alguien tenga algún comentario adicional, algún punto que quieran, duda, comentario. em, sí. Carlos hace una precisión, igual voy a abrir micrófono, igual por la aclaración. Listo. Adelante, Carlos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, Perfecto. te escuchamos bien.
Sí, mira, van más enfocados a los gastos que son relacionados a la gestión y armado de páginas de Internet para poder alinear con el corporativo el uso de los productos por país, ¿no? Entonces, a nivel internacional debemos de tener el estándar de la misma forma de la página, obviamente pues, te cobran la que le corresponda al país, en este caso a México. Entonces, todo ese administración, gestión, armado, obviamente ahí hay un tema de implícito de a lo mejor de asistencia técnica, que tampoco hay un tema de entrega de know-how, pero va en función más que nada al soporte técnico de este armado de estas páginas Ok, que sirven para vender producto. ok. Digo, habría probablemente a lo mejor que revisar con mayor detalle el contrato, la información que tengas, pero así como me lo planteas y de bote pronto creo que podríamos estarlo rayando en la propia definición o cayendo en la definición propiamente de regalía. Tanto en el propio 167 que habla con la ley local, y bueno, y ver también en el tratado si cae en el mismo concepto. Insisto poco de rápido, como lo comentas, me queda como entre el tema de regalía y a lo mejor inclusive poderlo llevar a un tema de servicio, ¿no? Pero bueno, habría creo que detallar a lo mejor o especificar los servicios justo que se están proporcionando. Ok, muchas gracias. No, con gusto, Carlos. De acuerdo. Creo que por el momento ya no hay más preguntas. Y bueno, hemos llegado al final de este webinar. Agradecemos a todos por su participación y por haber sido parte de esta sesión informativa. También queremos agradecerle a nuestros socios, Eduardo y Ricardo, por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Los invitamos a estar atentos a nuestros próximos eventos y webinars, donde vamos a comentar diversos temas de interés y de actualidad en el ámbito fiscal y legal. Nuevamente, muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Un gusto. Gracias, Ricardo. Hasta Nos luego. vemos.